Bueno, muchas gracias al equipo que nos ha ayudado rápidamente. Y bueno, continuamos con el panel que les había ofrecido sobre resiliencia y control. Quiero invitar a Ruth Falconi, Alexander Zapata y Cristian Garrat, que nos acompañan el día de hoy. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ruth. Una corrección, es Alexander García, me confundí con el expositor anterior, Alexander Zapata. Alexander García. Bueno, gracias. Con ellos vamos a hablar sobre resiliencia y control. Alexander es líder de la práctica de consultoría de negocios y enfocado en seguridad, en ciberseguridad y privacidad en el Perú. Ruth Falconi es Associate Partner en la práctica de Technology Risk en EY Perú. Alex lo es en PwC Perú. Y Cristian Garrat es Associate Partner en la práctica de Technology Risk también en Deloitte. Entonces, con ellos vamos a conversar sobre este panel en los próximos minutos y también esperamos poder tener un espacio de preguntas. De lo contrario, vamos a tener el siguiente bloque, que es el break, para poder conversar con ellos, poder hacer algunas preguntas. También estarán Carlos y Carlos Chalico, Carlos Plasencia y Alexander para poder conversar con ustedes. Bueno, quería dar un breve contexto dentro del enfoque de ISACA hoy, de la conferencia que nos une hoy. Queremos hablar sobre cómo mejorar la resiliencia de nuestros equipos y de la organización desde una perspectiva de control en estos tiempos que nos son bastante adversos, como lo mencionaba José Carlos al inicio de la conferencia. Y por ello quería entrar primero en un contexto donde el mundo de las amenazas cibernéticas, como lo hemos venido escuchando en esta primera presentación que nos hizo Carlos, están en una constante evolución, ¿no? Y esto es crucial en las organizaciones, es crucial que desarrollen estrategias que estén robustas en lo relacionado con la ciberresiliencia. Estas estrategias principalmente no solo deben enfocarse en la prevención de ataques, sino también en la capacidad de la organización para recuperarse rápidamente y continuar operando después de un incidente, ¿no? Entonces, desde ese punto nos gustaría conocer de ustedes las mejores prácticas y los enfoques que las organizaciones pueden adoptar para fortalecer su ciberresiliencia, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las mejores prácticas para desarrollar una estrategia de ciberresiliencia en una organización? Y quisiera iniciar con Ruth en esta oportunidad. Gracias, Guillermo. Sí, en realidad, bueno, la ciberresiliencia es la parte integral de la estrategia de seguridad que plantean las compañías, ¿no? Hay dos aspectos que yo creo que vamos a llamarlo pilares, que vamos a empezar desde la guía, ¿no? El desarrollar la guía, que es el programa de seguridad, ¿no? O ciberseguridad. Y este programa pues debe contener pues todo tipo de consideraciones dentro de los frameworks, dentro también de lo que la compañía hace como su evaluación de riesgos, ¿no? Y el otro aspecto es la sostenibilidad de este programa de ciberseguridad, porque muchas oportunidades vemos que las compañías hacen mucho esfuerzo por desarrollar ese programa, sin embargo, no se actualizan, ¿no? Porque las amenazas van apareciendo, hay incluso muchos aspectos de inteligencia, de amenazas que también debemos de considerar por las amenazas predictivas, ¿no? Las preventivas, ¿no? Y con ello poder desarrollarlo, ¿no? También en los últimos años se han desarrollado talleres de crisis, ¿no? Pero ya con eventos de ciberseguridad y no están tanto relacionados a protocolos, sino que estos talleres deben estar relacionados a las debilidades que tiene la organización como para poder desarrollar un buen taller de gestión de crisis y así pues preparar a los comités, tanto estratégico, operativo, táctico dentro de una organización para poder responder ante situaciones que puedan ocurrir, ¿no? No sé si ahí, Cristian. Gracias, Cristian. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. ¿Sí?
Ok, ahora sí, perfecto. Bueno, primero agradecer a Isaac por la invitación. Me pusieron por ahí socio de EY, así que por favor, sí, sí lo correcto. Todavía sigo en Deloitte. Bueno, un gusto, de verdad, poder estar acá acompañando en el panel y ver tantas caras conocidas. El año pasado, en este mismo evento, también formé parte del panel con socios de Big Four y hablamos del concepto de forense. O sea, no sé si algunos de ustedes estuvieron, el tema fue forense y digamos que tiene bastante relación con lo que vamos a conversar ahora de ciberresiliencia. Y como bien mencionaba Ruth, yo creo que ciberresiliencia es un pilar dentro de la estrategia de ciberseguridad de cualquier empresa. No sé cuántos de ustedes en sus organizaciones cuentan con una estrategia de ciberresiliencia. Si pueden levantar la mano. ¿Ok? No hay. Ok, hay oportunidades entonces por acá. Definitivamente, es que no es muy sencillo el tema de tener una estrategia. Si lo llevamos al ámbito de la respuesta ante incidentes y les pregunto cuántos de ustedes tienen un plan de respuesta ante incidentes, ahí sí espero que la mayoría tampoco. Bueno, dentro del mundo de ciberseguridad, y yendo a responder la pregunta directamente cuando hablamos de cuáles son las mejores prácticas, montar una estrategia de ciberresiliencia tiene que partir por conocer el negocio, un alineamiento muy fuerte con la estrategia corporativa, porque no estamos hablando solamente de la capacidad de recuperarte de un evento catastrófico que pueda afectar la integridad, la disponibilidad de tu plataforma tecnológica, tu infraestructura de red, sino estamos hablando de los temas reputacionales del negocio, estamos hablando también de la continuidad operativa de la organización. Entonces va más allá del tema netamente tecnológico, netamente el tema de ciberseguridad. Entonces tiene que haber un alineamiento estratégico muy fuerte, tenemos que tener una claridad sobre cuáles son esos activos críticos, esas joyas de la corona que tengo que proteger. La estrategia de ciberresiliencia tiene una complejidad más alta que tener solamente capacidad de respuesta ante incidentes, porque tiene un enfoque muy proactivo. Necesitamos interiorizar e incorporar en nuestras prácticas de gestión de riesgos los conceptos relacionados con la seguridad desde el diseño, o sea, poder conceptualizar nuestros nuevos productos de cara al mercado que incorporen ya desde el diseño del producto los temas de ciberseguridad y también los temas más de seguridad por capas, porque estamos hablando de llegar a ese nivel de seguridad entre los activos críticos que nos permita tener un control continuo y completo de toda la seguridad. Entonces, el tema de alineamiento estratégico, el tema de cultura organizacional, concientizar mucho a los ejecutivos sobre la importancia de la ciberresiliencia, el tema de aprovecharnos sobre todo de las nuevas tecnologías, temas de computación en la nube, el tema de inteligencia artificial, todo eso lo que va a hacer es agilizar y acelerar nuestros procedimientos de respuesta para ser cada vez más eficientes, ¿no? Gracias, Cristian. Alex, por favor. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, buenos días. Gracias, Isaac, por la oportunidad de participar en este panel. Pues escuchando a Cristian y a Ruth, yo creo que un tema importante que inclusive se ha visto reforzado en la Comunidad Europea es los terceros, los proveedores, ¿no? Todos creo que tenemos algún proveedor que nos brinda algún tipo de servicio, algún tipo de servicio gestionado, algún tipo de sistema de desarrollo. Y a partir del próximo año en Europa, todo el sector financiero va a entrar en una regulación, que es la regulación de, bueno, en sus siglas es DORA, como Dora la Exploradora, pero es más que todo resiliencia operacional digital. ¿Por qué? Porque en los últimos años, más allá de los eventos cibernéticos, ha habido mucha disrupción digital, ¿no? Proveedores que han tenido algún glitch en su código y han ocasionado parada de bancos, aeropuertos, ¿no? Servicios de salud, etc. Entonces, creo que es importante también evaluar la ciberresiliencia o considerar en la ciberresiliencia a nuestros proveedores, a nuestros aliados, ¿no? Muchas veces asumimos que el tercero tiene, entre comillas, mejores niveles de seguridad o de respuesta que nosotros mismos, por algo son proveedores expertos, pero sin embargo también en la región hemos visto proveedores especializados que han tenido problemas de disponibilidad. Entonces, creo que es un poco difícil, digamos, poner una línea gris o una pared entre el tercero y nuestra compañía, sino que estamos muy conectados, ¿no? Entonces, yo creo que es importante en esa estrategia y como buena práctica también evaluar la ciberresiliencia de nuestros terceros, ¿no? Probablemente a través de una certificación, a través de una auditoría inopinada, ¿no? Para ver más o menos si el equipo o la empresa que me está asesorando, me está ayudando,
¿cómo me va a impactar en el evento de una disrupción digital o de una revolución cibernética? ¿No? Eso digamos como un primer punto. Y luego otro punto también importante, cada vez más uno ve las estadísticas y la brecha entre la demanda y la oferta de recursos especializados en ciberseguridad sigue aumentando, ¿no? El año pasado creo que eran 4 millones, ahora sale de 5 millones. Entonces cada vez más es escaso el talento en ciberseguridad. Y lo que no podemos hacer en un evento cibernético o en un incidente de seguridad es improvisar. Necesitamos tener, aparte de los protocolos y las políticas y los programas que ya comentaron Chris y Ruth, que la gente que va a darme respuesta a ese evento esté preparada. Entonces también alineado con plan de tecnología, alineado con tener buenos procesos y como también vimos en el caso anterior del BCP, invertir en la capacitación del talento para que el talento sepa hacer lo que tiene que hacer en caso de un incidente y no improvisar, ¿no? Porque si uno se pone a improvisar en un incidente, claramente el tiempo de recuperación va a ser mucho más largo, ¿no? Y lo segundo, y creo que también reforzando lo que han comentado, es que tenemos que involucrar al negocio en este proceso, ¿no? No olvidar que ciberresiliencia está dentro de un marco de resiliencia empresarial, que es mucho más amplio, y tiene que estar alineado también, ¿no? Eso es lo que puedo comentar por esa primera pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos han dado varias formas y mejores prácticas de poder enfrentar este tema y nos han dejado también, creo que, algunas preguntas que todos los asistentes van a seguramente comenzar a responder en el futuro muy corto. Y en base a lo que nos han comentado, entonces, ¿cómo es que podrían las organizaciones equilibrar la implementación de controles internos estrictos con la necesidad de mantener la agilidad operativa y la eficiencia financiera, ¿no? Siempre el control a veces es considerado digamos, una medida que le quita dinamismo a veces a las operaciones y las hace menos eficientes. ¿Cómo podríamos hacer eso? Cristian, por favor. A ver, bueno, definitivamente ese es un reto que tienen las organizaciones, tratar de buscar el esquema más eficiente para poder garantizar la resiliencia del negocio, en este caso desde el punto de vista de ciberseguridad, sin dejar de ser eficiente en costos. Entonces, hay distintas formas en las que las empresas pueden abordar un esquema de ciberresiliencia tratando de buscar ese costo-beneficio. Uno de los más importantes, me parece, es el fortalecimiento de la gestión de riesgos. O sea, cuando hablamos de ciberresiliencia es exactamente lo mismo que hablar de gestión de riesgos, en este caso, riesgo de disponibilidad para la organización. Entonces, necesitamos primero necesitamos concientizar a la alta dirección de que no todo se tiene que proteger. Entonces, hay que ver claramente cuáles son los temas más críticos, cuáles son los riesgos a los que están más expuestos el negocio. Ahora nosotros en Deloitte estamos viendo muchas oportunidades, muchas necesidades de las organizaciones para poder tratar de tener una claridad sobre el modelamiento de sus amenazas de ciberseguridad, qué es lo que más les duele, de qué manera los atacantes podrían vulnerar la organización de acuerdo al perfil tecnológico y al perfil de riesgo que tenga la organización, y en función a esas amenazas modeladas bajo determinados escenarios de crisis cyber, poder definir cuáles son esos controles, esas contramedidas que van a mitigar las técnicas o las tácticas que estén utilizando los delincuentes. Eso nos permitiría ponerle foco a aquellos puntos de dolor que generarían mayor impacto al negocio, y ahí viene el alineamiento estratégico que hablábamos en la primera pregunta de la estrategia de ciberresiliencia, y por el otro lado, tratar de ser más eficientes en la manera en la que yo implemento el control, ¿sí? Entonces, esa es una forma en la que podríamos ser eficientes a nivel del proceso y ser eficientes a nivel de costos. Lo otro es automatizando. Muchos de los controles o muchas de las capacidades de ciberresiliencia se pueden ya automatizar, ya sea vía tecnología u otros esquemas que no dependan de la hora hombre, que no dependan del recurso humano necesariamente para ejecutarse. Entonces, si podemos llegar a un nivel de automatización, de orquestación, que nos permita poder responder de manera rápida a una determinada casuística, caso de uso, a determinado evento que ocurre en la organización, eso también nos va a permitir ser mucho más eficientes, ¿no? Y el último punto es la proporcionalidad. O sea, nuevamente, no todo tiene que estar protegido de la misma manera. El tema de los niveles de madurez y esas evaluaciones de capacidades que hacen todas las organizaciones para determinar su estrategia, justamente tiene que verse desde un punto de vista holístico, corporativo, pero también desde el punto de vista de los procesos
y de las áreas críticas y de los servicios que brindamos a nuestros clientes finales. Y para cada uno de esos productos tiene que haber una estrategia diferenciada. El nivel de madurez que yo tengo que alcanzar en determinada capacidad dentro de mi estrategia de ciberresiliencia no tiene por qué ser el mismo para todos. Ahí viene la joya de la corona, viene el tema de los activos críticos. Entonces, proporcionalidad, una adecuada gestión de riesgos y tratar de automatizar lo más que se pueda las capacidades de resiliencia. Gracias, Cristian. Alex, por favor. Y bueno, un poco pensando en esta pregunta, creo que un punto importante cuando uno va a pedir presupuestos al área financiera es el sustento financiero del riesgo. Creo que es donde está el reto de poder conseguir el financiamiento para implementar controles, ¿no? Entonces, por años, y no por décadas, siempre estamos con el esquema de cuantificación cualitativa, ¿no? Entonces, cuando nos entramos a un financiero o a un gerente general que nos preguntan, oye, ese firewall o ese copilot que voy a implementar o ese nuevo sistema, este nuevo software, ¿cuánto dejo de perder si es que no implemento esa medida de seguridad? Entonces creo que tenemos que ir entrando en materia en lo que es cuantificación de riesgos, porque ya inclusive a nivel regulatorio ya hay cada vez más la presión viene por ese lado. Entonces creo que debemos empezar un poquito ayudando a nuestras áreas de TI, de seguridad, para que vayan cuantificando un poquito, oye, este riesgo, hacer un ejercicio, algún modelo, digamos, sencillo, ¿no? Y poder, obviamente, llegar a una evaluación financiera y de ahí poder tener una mejor decisión sobre el control que voy a implementar. Creo que a nadie le sobra el presupuesto, siempre paramos con ajustes anualmente y las tecnologías suben todos los años, o sea, no hay una reducción en el costo. Yo creo que también hay que un poco darle un cambio en la forma como evaluamos los riesgos. Y el otro punto también que quería mencionar con respecto al tema de controles es que también a veces nuestras compañías tienen infraestructuras complejas, manejan muchas tecnologías, son muy heterogéneas y hay incluso estudios que hablan de que las compañías están tratando de simplificar sus tecnologías, tratando de unificar. Un ejemplo muy simple, ¿no? El pasado fue un cliente que me pide una evaluación de controles en la nube. Entonces vamos con el equipo, vemos un poco su plataforma y tenían 4 nubes. No voy a decir las marcas para no quemar a ninguna, pero yo decía, le pregunta, ¿y por qué tienes 4 tipos de nubes distintas? ¿No? ¿Cuál ha sido el business case para tener esas 4 marcas? ¿No? Entonces, obviamente, son 4 marcas, cada marca tiene su lógica de seguridad, cada marca tiene su lógica de controles y obviamente digamos, hace más difícil la revisión y obviamente más caro. Obviamente mejor para mí, pero para ellos no tanto porque no se hace sostenible en el tiempo. Y por otro lado, le preguntaba, ¿tienes especialistas o tienes, digamos, gente de seguridad en cada nube? La respuesta obviamente que no, tenía solamente un especialista. Entonces también ahí la recomendación fue, oye, evalúa si te conviene tener tanta diversidad o tanta, digamos, heterogeneidad en tus nubes, porque eso en el tiempo te va a complicar también costos, el talento para soportar esas nubes y obviamente también se hace un poco más difícil su manejo, ¿no? Le podría comentar esa segunda pregunta. Gracias. Ruth, por favor. Bueno, uno de los aspectos que nos lleva a los temas de fraude, y justo también complementando con lo que indica Cristian y Alexander, son los temas de gestión de riesgos, ¿no? Gestión de accesos, perdón. Dentro de la gestión de accesos, bueno, yo creo que los tres hemos visto, hay muchos controles manuales o controles manuales dependientes de TI dentro de un proceso de accesos, ¿sí? Entonces, las compañías lo que hacen es diseñar controles de UAR, que son User Access Review, que son estos controles de recertificación para poder ver, vamos a hacer un ejemplo simple, para poder ver si estos accesos están acorde a lo que indica las funciones del personal dentro de la compañía. Pero ¿qué sucede? Que como las áreas de gestión de accesos tienen que obtener la información de los sistemas, y esto obviamente demora, estos controles de recertificación las compañías lo hacen de manera anual. ¿Cuál es el riesgo hacerlo de manera anual? De que puedes tener un acceso no autorizado durante un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Y ahí justo va el tema de los aspectos de automatización de controles. Las compañías actualmente lo que están haciendo es hacer desarrollos propios, ¿no? Diseñar bajo
conceptos técnicos, obtener la información de los sistemas y bajo una herramienta propia de la compañía que la información o estos listados de usuarios con los perfiles y con los accesos provistos pues puedan ser enviados a los propietarios de información ya no dentro de un año, sino dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, en base también a la evaluación de riesgos que ha hecho la compañía. Entonces, una salida es la automatización de controles, pero no solamente comprando tecnología, sino también haciendo desarrollos que nos permitan pues, cubrir ciertas brechas que podrían estar de alguna manera como riesgos dentro de una organización y poder establecer pues, una cultura y fortalecer este control interno, ¿no? Gracias, Ruth. Bueno, hemos hablado en estas 2 primeras preguntas de establecer una estrategia para ser ciberresilientes y cómo podemos además también establecer medidas de control, ¿no es cierto? Entonces hemos estado más enfocados dentro de la primera y dentro de la segunda línea. Pero nos interesa también discutir cuál es el papel de la tercera línea, ¿no? De auditoría interna, en cuanto a veces una labor de verificación y de cumplimiento no deja los suficientes insights para la organización. Entonces, ¿cuál debería ser ese papel que debe jugar la auditoría interna hoy para mejorar la ciberresiliencia, para ayudar a mejorar la ciberresiliencia y cómo podría hacer su labor más efectiva? Y en ese punto, Alex, te agradecería inicies la conversación. Perfecto. Creo que uno de los paradigmas que se han ido rompiendo con el tiempo es ver la auditoría interna como el policía de la compañía, ¿no? Creo que cada vez más las empresas están entendiendo que el auditor es un aliado con una vista en riesgos, controles, ¿no? Entonces, les pongo un par de ejemplos, ¿no? Tengo un cliente que tiene un equipo chico, ¿no? de tecnología y obviamente le faltan manos para cubrir algunos aspectos de riesgo. Entonces, él se reúne con el auditor interno, le explica de manera muy transparente su plan de tecnología durante todo el año y dónde realmente él considera en su visión de tecnología que requiere algunos puntos de control, ¿no? Entonces, el auditor, bajo un enfoque de riesgos más integral, más empresarial, evalúa esos puntos de control y ve si pueden hacer sinergias entre, digamos, el plan técnico, el plan de tecnología de este gerente y su plan de auditoría. Y ahí es donde el auditor interno le suma, ¿no? Capacidad, le suma músculo para poder cubrir algunos riesgos que este gerente de tecnología no puede, obviamente por temas de presupuesto. Entonces, me parece una forma interesante digamos, de manteniendo la independencia del auditor interno, poder generar valor, porque ya ahí el gerente de tecnología literalmente te va a abrir la puerta para que tú vayas y hagas esa revisión, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar y al final el riesgo empresarial se cubre, ¿no? Entonces, me parece una forma interesante de hacerlo. Y el otro punto que también lo recomiendo enfocado también en ciberresiliencia o en cualquier otro aspecto tecnológico, es que muchas veces uno llega a una empresa y ve pues, que la gerencia de tecnología o seguridad tiene una matriz de riesgos, el auditor tiene otra matriz de riesgos y al final uno no sabe cuál va a ser la regla con la cual te van a medir. Y eso es complicado porque a veces hay discusiones más de tipo metodológicas que del riesgo en general. Entonces, no olvidemos que la empresa es una sola, ¿no? Entonces, cuando uno llega a una empresa y ve esas realidades paralelas, pareciera que fueran empresas diferentes. Entonces, también es importante, nuevamente, manteniendo la independencia del auditor interno, compartir esa visión de riesgos, alinearlas entre primera, segunda y tercera línea, y de esa manera creo que el auditor interno va a agregar más valor, va a tener una visibilidad de riesgos compartida con otras áreas, va a hacer su trabajo de manera, digamos, acorde a su plan, y creo que también puede poner puntos donde de repente sea más relevante hacerlo. Pongo otro ejemplo. Un proceso crítico en ciberresiliencia es la evaluación de vulnerabilidades, ¿correcto? Entonces, si yo hago el proceso de la manera tradicional, tendría que evaluar el proceso, hacer entrevistas, ver si hay herramientas y ver cómo se remedian las vulnerabilidades. Sin embargo, si le damos la vuelta a esa forma de trabajar, podría pedirle yo al encargado de tecnología, quiero ver tus indicadores. Voy a hacer la auditoría por excepción, más que por todo el proceso. Si yo tengo un buen proceso robusto de vulnerabilidades, debo tener un indicador robusto y debo tener una forma ordenada de trabajar. Si el indicador no existe, ¿no? Voy a ser un poquito ineficiente en hablar todo el proceso cuando de repente puedo enfocarme en otra cosa.
Ese tipo de cosas son las que creo que tenemos que pensar para que el auditor interno se vea como un aliado independiente de la gestión y que pueda proveer recomendaciones de valor. Gracias, Alex. Cristian. El rol de auditoría interna es clave en lo que es la estrategia de ciberresiliencia. Creo que todos estamos claros y acá la gran mayoría deben ser auditores de tecnología que seguramente también incorporan dentro de sus planes anuales las pruebas de ciberseguridad. Pero dentro de una estructura de ciberresiliencia, auditoría interna aporta más valor no cuando lo hacemos con un enfoque reactivo, sino más bien cuando lo hacemos de manera preventiva o detectiva. Ahí es donde realmente auditoría interna deja de tener ese papel de policía que mencionaba Alex, que es cierto, y lo vemos más bien como un aliado dentro de nuestra estrategia, porque auditoría interna lo que tiene que hacer es el challenge de los controles que están ejecutando tanto la primera como la segunda línea. Entonces, ¿cómo hacemos que auditoría interna pase de ser ese policía que viene a revisarnos una vez al año a ser nuestro aliado estratégico? Es básicamente mejorando la oportunidad en que auditoría interna actúa dentro del flujo de lo que es la ciberresiliencia. Entonces, desde el punto de vista del auditor, lo que tenemos que hacer es tratar de migrar de ese modelo tradicional de auditoría basada en pruebas anuales, periódicas, a una auditoría continua. Entonces, hay capacidades, hay herramientas que permiten tener alertado al auditor sobre determinados casos de uso que pueden ser motivo de investigación o de pruebas adicionales por parte del auditor. Entonces, me parece que el tema de mejorar la oportunidad de las auditorías, hacerlo continuo, hacerlo más preventivo, detectivo, que netamente con el objetivo de jalarle las orejas a los responsables de seguridad, creo que ahí aporta mucho más valor. ¿Qué formas tiene auditoría interna de hacerlo? O sea, se me ocurre ahorita el tema de simulaciones de ataque, por ejemplo. Estamos viendo mucho interés por parte de las áreas de auditoría interna de poder hacer pruebas independientes de ciberseguridad, lo que se conoce como, por ejemplo, los Red Team Operations, hacer servicios de Red Teaming, para poder identificar justamente falencias o vulnerabilidades que puedan existir a nivel de las distintas capas de control, ¿no? Ahora, no todos los controles de ciberseguridad tienen que probarse de la misma forma, ¿no? Los controles administrativos funciona muy bien el enfoque tradicional, pero los controles que son más técnicos o controles lógicos embebidos en las aplicaciones requieren de un acompañamiento de auditoría interna para tratar de buscar esa mejora dentro de la función de control y dejar de lado un poco el modelo más tradicional de compliance, que si bien es importante cumplir con los marcos de control, con los estándares, con las regulaciones, con los frameworks, es vital para garantizar ese nivel de madurez, aporta mucho más valor cuando eso se hace de manera continua y acompañando a los responsables de seguridad a cuando lo hacemos solamente una vez al año con el objetivo de cumplir con un check dentro de nuestro plan anual, ¿no? Gracias, Cristian. Ruth, para cerrar en este punto. Bueno, yo creo que el rol del auditor es un consultor, ¿no? Nosotros en EY, para hacerlo de manera general, decimos que los mejores consultores son los que empiezan como auditores, ¿no? Y eso es porque dentro de la auditoría, pues con un enfoque consultor puede dar mucho más, vamos a decir, mucho más valor a las revisiones que hacemos, ¿no? Sin quitarle, vamos a decir, el aspecto de control que tiene que tener el auditor. Uno de los aspectos en los cuales yo creo que podríamos enfocarnos como auditores es en los temas en los cuales la primera línea o la segunda línea no ven, porque están metidos mucho en la parte operativa. Y una dolencia que tienen muchas compañías es la gestión de proveedores, ¿no? En ciberseguridad, en las organizaciones, pues tercerizamos servicios con proveedores. La primera línea está enfocada a los temas operativos, ¿no? Pero, sin embargo, ¿quién controla a los proveedores, ¿no? ¿Quién revisa a esos proveedores si están dando cumplimiento a lo que se estableció en un contrato, ¿no? Y es ahí donde también pues, va la afectación que se tiene en los servicios, ¿no? Yo creo que nuestra labor como auditor también es ver en qué parte dentro del proceso, dentro del proceso de ciberseguridad, los procesos de ciberseguridad, pues podamos entrar y poder hacer una revisión que nos pueda dar valor y fortalecer esa resiliencia que se necesita
organización, ¿no? Gracias, Ruth. Bueno, en este punto creo que nos queda claro que a todos los que estamos en el mundo de la auditoría, pues tenemos que generar un cambio, ¿no? Tenemos que ser intensos en eso para poder ayudar a las organizaciones justamente en los temas que, como el de la ciberresiliencia, son importantes hoy. Y ya para cerrar entonces el panel, y voy a dejar un poco la pregunta abierta para que, digamos, ustedes puedan tomar el orden directo en la respuesta. Base a los que nos han comentado, somos claros que existen grandes desafíos para las organizaciones en cuanto a los temas de ciberresiliencia. Y sobre todo, cómo implementar este programa y cómo podrían superar esto las organizaciones. Quisiera que nos comenten a todos cuáles serían sus puntos de vista al respecto. Bueno, yo creo que comprometer a la alta dirección, ¿no? O sea, para todo hay que, para estos temas es el compromiso, ¿no? Comprometer a la alta dirección porque dentro del programa que se hagan, dentro de las iniciativas que se tengan, ¿no? Se va a necesitar inversión, ¿no? Y esa inversión es algo en la cual, pues, toda compañía cuida el bolsillo, ¿no? Y eso lo tenemos claro, pero tenemos que lograr ese compromiso, involucramiento, ¿no? Y que la alta dirección sepa, ¿no? También por dónde adolece la compañía y qué controles necesitamos implementar, desarrollar para que nuestros negocios sigan funcionando, ¿no? Y bueno, la gestión del cambio, ¿no? Dentro de toda organización, el esquema de seguridad de la información tiene cambios, pues, vamos a llamarlos muy constantes, y eso es justamente porque hay nuevas amenazas, hay nuevos aspectos que se presentan, ¿no? El cibercrimen, hay muchos aspectos que están haciendo que las organizaciones cada vez más, pues, fortalezcan esta función de cyber, ¿no? Y que esto también tiene un pilar importante que es el personal, o sea, cuánto estamos capacitando al personal. Y ese es un tema que también yo creo que tenemos que reforzar, ¿no? No sé. Bueno, yo adiciono un poco a lo que mencionaba Ruth, creo que los principales desafíos que tienen las organizaciones para implementar ciberresiliencia tienen que ver mucho con cultura, mucho con concientización de no solamente los colaboradores, sino de la alta dirección. Entonces, si ya es un reto para los CISOs, para los responsables de seguridad, obtener presupuesto para implementar controles básicos de seguridad, ahora cuando hablamos ya de entrar a un modelo de ciberresiliencia, el reto, el rechazo por parte de la alta dirección, si no están bien concientizados, es mucho mayor. Entonces, para mí ahí, más allá de capacitaciones y charlas que se le pueda dar, hacer ciberejercicios, por ejemplo, me parece que es algo básico. Todas las empresas tienen que hacer ciberejercicios, no solamente tácticos, técnicos, sino ejecutivos, involucrando los comités de respuesta, de gestión de crisis, viendo cómo el modelo integral de recuperación estratégica funciona, viendo el impacto cyber, el impacto financiero, el impacto reputacional, el impacto legal. Entonces, ante determinados escenarios de crisis, creo que eso es vital. Entonces, esa es una forma de reaccionar frente a ese desafío. El otro desafío que tenemos es de talento. Hay una ausencia de talento en ciberseguridad abismal. En el mercado local, cuando un CISO se va de una compañía, todos se mueven, ¿no? Se va uno y bla, 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 empiezan a saltar porque el mercado es corto. O sea, no hay muchos especialistas en ciberseguridad y nosotros las consultoras, por ejemplo, nos encargamos de formar talento. Entonces, muchas empresas ven en las consultoras como ese nicho en el cual pueden obtener talento joven especializado. Y es verdad, o sea, y nosotros conocemos eso y lo aceptamos porque somos parte, pues, del mercado y tenemos un rol no solamente de asesor, sino también de proveedor de talento. Y eso es algo que el mercado lo interpreta de esa forma. Entonces, la falta de talento especializado es muy costoso para las empresas formar el talento y tener especialistas en todo. Entonces, esquemas de tercerización, de outsourcing, de capacidades complejas de ciberseguridad, es positivo también para el negocio, ¿no? Y yo creo que el otro punto también importante tiene que ver con toda la forma en la que nosotros podemos alinear la parte estratégica. Creo que la clave ya para poder superar todos los desafíos es tener un alineamiento muy fuerte
de qué es lo que, de dónde estoy poniendo las balas para proteger mi organización frente a lo que realmente aporta valor y lo que es vital para la continuidad operativa. De esa forma vamos a tener el win-win en el cual el negocio va a poder ver la importancia de invertir en temas de capacidades cyber más complejas a netamente ver cyber como un gasto. Gracias, Cristian. Alex, por favor. Por mi lado, creo que uno de los desafíos que tenemos al momento de explicar o vender los proyectos de ciberresiliencia o cualquier proyecto tecnológico es alinear nuestro mensaje con el negocio, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacía auditorías de TI en una empresa cementera, el auditor era mi padre, una persona que me llevaba unos 20 años, yo llegaba con mi informe con un montón de puntos y él siempre me preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el impacto del negocio? Y obviamente, dentro del conocimiento de la industria, muy específica, a mí me costaba un poquito hacer el link con el negocio de cada recomendación técnica. Y ahora, de este lado, ya obviamente con más canas y más años, me doy cuenta que ese desafío persiste. A veces nos cuesta traducir este zero date que está en tanto por ciento, cómo eso pues le genera un mensaje al decisor, ¿no? Si bien es cierto, los presupuestos son cortos, pero se van a poner más cortos si no sabemos transmitir el mensaje en un lenguaje que el usuario del negocio lo entienda y diga, ah, mira, si no invierto en esto, si pasa algo, voy a perder tanta venta. Eso lo saca en una, ¿no? Entonces creo que también hay que saber comunicar ese punto. Y lo otro es también el tema del talento. Bueno, como estamos todos en el mismo negocio de la consultoría, creo que parte del talento que se genera va por las consultoras, pero también hay una necesidad, creo yo, y un desafío que vemos en el sector, ¿no? En el país, ¿no? Y ahí de repente veo con buen ojo que las universidades han ido generando programas de ciberseguridad, cada vez hay más formas de formación, más maneras de formación, pero en todo caso creo que ese es un gran desafío, ¿no? Cómo convencer a los estudiantes o a los jóvenes a entrar en ciberseguridad, y creo que todos como gremio, como empresas, tenemos ahí un gran reto, ¿no? Atraer talento al mundo cyber y tecnológico. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Estamos cortos de tiempo y quiero agradecerles por la participación, por la experiencia que, digamos, nos han podido entregar con sus respuestas, por esta apertura para compartir con todos nuestros asistentes este tema que es tan importante y por dejarnos buenas prácticas. Nos llevamos, creo, varias preguntas para poderlas ir resolviendo nosotros y hacer mejor a nuestras organizaciones. Y nuevamente, gracias a ustedes por participar. Un fuerte aplauso, por favor, para despedirlos. A Cristian, a Ruth y a Alex. Gracias.